Ok, había un problema, hermano, serio en la iglesia de Creta. ¿Cuál era ese problema? Falsos maestros, carencia de líderes verdaderos, falsa enseñanza. Ok, ahora, ¿cuál era la solución? ¿Qué tenía que hacer Tito? Dice el versículo 13, debe reprender. ¿A quiénes debía reprender? ¿Se acuerdan? ¿A los falsos maestros? No. ¿A quiénes? A aquellos que habían caído presa de esos falsos maestros. A aquellos que habían prestado atención a los falsos maestros. A aquellos que habían abierto sus hogares, sus oídos a los falsos maestros. Repréndelos. ¿De qué manera? Severamente. ¿Para qué? Para que sean sanos en la fe. ¿Cuántos de aquí quieren ser sanos en la fe? ¿Se acuerdan qué es lo que dijimos la semana pasada? ¿Qué necesitamos para ser sanos en la fe? A veces necesitamos ser reprendidos, ¿no es cierto? ¿De qué manera? Severamente, dice el texto. ¿Se acuerdan? La palabra griega severamente habla de un cuchillo que corta. Tito estaba en la obligación de cortar de raíz cualquier clase de falsa enseñanza en la vida de los creyentes. Hermanos, si queremos ser sanos en la fe, necesitamos a veces recibir la reprensión. Miren, no me gusta mucho eso de poner videos y exhibir aquí a las personas, pero no estamos exhibiendo a las personas, sino a su doctrina. No juzgamos a las personas, juzgamos su doctrina. Que Dios tenga misericordia de Dante Gebel y de todos los falsos maestros. Porque si nosotros hoy conocemos la sana doctrina, no es porque seamos más inteligentes y buenos que ellos, es porque Dios ha sido misericordioso con nosotros. Sin embargo, debemos advertir, como lo hacía Pablo a las iglesias, con todo y nombre, Himeneo y Fileto, como Jesús, denunciando a los escribas y fariseos de su tiempo. ¿Y cómo los llamó? ¿Se acuerdan? Generación de víboras, ¿no es cierto? Sepulcros blanqueados, ¿cierto o no? Lo hizo Juan también el Bautista, lo hizo Elías el profeta. Hermanos, esto lo hacemos por amor a la iglesia. Debemos ser severos. ¿Por qué? Porque acuérdense que está en juego nuestra propia alma. ¿A dónde lleva a las personas la falsa enseñanza? Al infierno, exactamente. El error, hermanos, lleva al infierno a las personas. Y no sé usted, pero yo no me quiero ir ahí. Y yo no quiero que ustedes vayan a ese lugar. Mi deseo es que todos lleguemos a la gloria eterna a través de la verdad. Por eso debemos estar dispuestos a ser reprendidos y si es necesario con severidad hacerlo, recibirlo para ser sanos ¿en qué? En la fe. ¿Se acuerdan qué significa la fe? Significa en algunas partes fe, confianza en Dios, pero en otras partes fe significa en lo que creemos. Ser sano en la enseñanza de los apóstoles. Si queremos ser sanos en la fe, debemos permanecer en la enseñanza, en la fe que nos ha sido dada. Pero no solo eso, no solo debemos ser sanos en la fe, dice el versículo 14, sino también no debemos de prestar atención. ¿A qué no debemos prestar atención, hermanos? A la falsa enseñanza. Es muy distinto, como ahorita el caso, ver videos de falsa enseñanza, escuchándolos y diciendo amén a lo que dicen esos falsos maestros y escuchándolos, como este es el caso, para decir, hermanos, cuidado con este peligro, cuidado con el peligro, cuidado con el peligro de la falsa enseñanza. Pero hay personas que escuchan a los falsos maestros no para ser advertidos del peligro, sino para consumir las falsas enseñanzas que ellos propagan. Si queremos ser sanos en la fe, no solo debemos acercar nuestros oídos a la verdad, sino debemos alejar nuestros oídos ¿de qué? De la mentira, de la falsa enseñanza. Tú dirás, ay hermanos, ¿qué es eso? Bueno, aunque no lo crean, muchos de nosotros a veces hacemos cosas esotéricas. Pensamos que haciendo ciertas cosas, pensamos que dejando de hacer ciertas cosas, de alguna manera vamos a ser más justos delante de Dios. Ah, bueno, si ya no como estos alimentos, bueno, si me privo de comer tantos días, bueno, si agarro mi tele y la echo a la basura y la quemo, yo voy a ser más justo delante de Dios. No voy a ir al cine porque el cine es para pecadores. En la Biblia, hermanos, encontramos muchos casos de estas enseñanzas ascéticas, donde algunos falsos maestros como los de Creta enseñaban que por privarse de algunos alimentos o prácticas cotidianas, el ser humano encontraría la pureza espiritual.
Con este fin entonces ellos creaban una serie de mandamientos externos a la ley de Dios para así, según ellos, alcanzar la pureza espiritual. Pero la Biblia, hermanos, es clara en cuanto a estos mandamientos. Estos mandamientos no provienen de Dios, sino ¿de quién? De hombres. Y por lo tanto carecen de valor alguno para alcanzar la verdadera pureza espiritual. Los judíos del tiempo del Señor Jesús no se libraron de este pensamiento. ¿Se acuerdan, hermanos? Lo que enseña Marcos, si me pueden acompañar. Marcos capítulo 7. Mire lo que dice a partir del versículo 1. Los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén se reunieron alrededor de él y vieron que algunos de sus discípulos comían el pan con manos inmundas, es decir, sin lavar. Versículo 3. Porque los fariseos y todos los judíos no comen a menos de que se laven las manos cuidadosamente, observando así que la tradición ¿de quién? ¿De Dios? No, de los ancianos. Cuando vuelven de la plaza no comen a menos de que se laven, y hay muchas otras cosas que han recibido para observarlas, como el lavamiento de los vasos, de los cántaros y de las vasijas de cobre. Así que los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no andan conforme, otra vez, la tradición de los ancianos, sino que comen con manos inmundas? Jesús le respondió: bien profetizó Isaías de ustedes, hipócritas, como está escrito: este pueblo con labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí, mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas, ¿qué? Preceptos de hombres, mandamientos de hombres. Jesús cita aquí las palabras del profeta Isaías para dejar en claro que el culto que estos escribas y fariseos elevaban a Dios, hermanos, era en vano. ¿Por qué? Porque no era de acuerdo a lo que Dios, hermanos, había mandado en su palabra, sino según sus propios preceptos, tradiciones y mandamientos. Ahora, alguien se preguntará: ¿y qué de malo, hermanos, es crear mandamientos aparte de la ley de Dios? La Biblia es clara, hermanos. Cuando nosotros creamos mandamientos aparte de la ley de Dios, estos tarde o temprano nos llevarán a olvidarnos de la ley de Dios. Míralo una vez más, lo que dice el versículo 8, ¿no? Dejando el mandamiento de Dios, ustedes se aferran ¿a qué? A la tradición de hombres, dejando el mandamiento de Dios. Lo que hicieron estos judíos, hermanos, fue, con el paso del tiempo, enterrar la ley de Dios y poner por encima todas sus tradiciones. Y hasta la fecha, muchas cosas de los que hacen los judíos no están en la Biblia. Son meras tradiciones humanas, meros mandamientos de hombres. Fue de este mismo problema que del que Pablo profetizó años después a Timoteo, líder en la iglesia de Éfeso. Miren lo que dice 1 Timoteo capítulo 4, para que vean que era un problema tremendo en la iglesia, y es un problema hasta la fecha. 1 Timoteo capítulo 4, versículos 1 al 3. 1 Timoteo 4, 1 al 3. Señor, ayúdanos a entender tu palabra. ¿Cuántos dicen amén? Tu Santo Espíritu puede abrir hoy, Señor, nuestra mente y nuestro entendimiento. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán ¿de qué? De la fe. ¿Qué es fe? El cuerpo de verdades en las que creemos. Hay veces que sí, fe habla de confianza en Dios, pero en este caso habla de que se han apartado ¿de qué? De la verdad divina, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Estos prohibirán casarse y mandarán abstenerse de algunos alimentos que Dios los ha creado, para que con acción de gracias participasen de ellos los que creen y que han conocido ¿qué? La verdad. Estos hombres, hermanos, iban a prohibir cosas que Dios no prohibía, y estos hombres llamaban malas a las cosas que Dios llamaba buenas, como el matrimonio y los alimentos.
Dice el versículo 4 y versículo 5, porque todo lo creado por Dios es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Y nada se debe de rechazar si se recibe con acción de gracias, porque es santificado mediante la palabra de Dios y la oración. ¿Y se acuerdan lo que dice el profeta Isaías, inspirado por el Espíritu Santo? Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno, ¿qué? Malo. Ay de los que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Mucho cuidado con eso. Es pecado llamarle malas a las cosas que Dios llama buenas, así como es igual de pecaminoso llamarle buenas a las cosas que Dios llama malas. Pero ¿sabes cuál es la razón principal por las cuales los hombres crean mandamientos aparte de la ley de Dios? Porque yo me pregunto, hermanos, ¿no es acaso que ya la ley de Dios contiene suficientes mandamientos como para todavía agregarle? En realidad ese es el punto. Lo que sucede, hermanos, es que el hombre no tiene la capacidad por sí solo de cumplir a perfección todos y cada uno de los mandamientos de la ley de Dios. Bueno, vamos a probarlo. Levante la mano, ¿cuántos de aquí alguna vez en su vida han mentido? ¿Tú no, Joana? ¿Nunca has mentido? Levanta la mano, no pasa nada. Mira, cuántos pecadores hay al lado de ti. Bueno, ¿cuántos de aquí algún día desobedecieron a sus padres? A la hermana hasta levanta las dos, dice. Fíjense, vamos 2 de 10. ¿Cuántos de aquí han asesinado alguna vez? Ay, no. Yo la levanto porque Jesús dijo que a cualquiera que se enoje contra su hermano y le llame fatuo, tonto, es un asesino. Amén, dice. Lo ve, el estándar de la ley de Dios es alto. ¿Quién la puede cumplir? Vamos 3 de 10 mandamientos y ya por nuestra propia mano confesamos ser mentirosos, ¿cierto o no? Desobedientes a los padres y asesinos. Y la Biblia tiene alrededor de 700 mandamientos, hermanos. ¿Necesitamos a Cristo o no lo necesitamos? Pero lo que hicieron los fariseos y escribas del tiempo del Señor Jesús y los judaizantes del tiempo de Pablo aquí en Creta, con Tito, y muchísimos falsos maestros hoy, es crear una serie de mandamientos que sí pueden cumplir, como lavarse las manos antes de comer. Eso es fácil. Alargar sus mantos, sus filacterias. Y ellos decían que entonces al cumplir estos mandamientos inventados por ellos mismos, pero atribuidos a Dios, pero en realidad eran inventados por ellos mismos, eso, hermanos, ellos decían, esto me hace ser justo delante de Dios. Ok, soy bien mentiroso, soy bien ladrón, pero me lavo las manos antes de comer. Soy puro delante de Dios. Y deje usted que se sentían puros, justos delante de Dios por esas acciones, sino también los hacía sentirse superiores a los demás. ¿Se acuerdan de la historia de aquel publicano comparado con aquel fariseo? Publicano dándose golpes diciendo, Señor, no soy digno de tu perdón, ni siquiera puedo levantar mi rostro, perdóname. Pero ¿qué decía el fariseo? Señor, te doy gracias porque ayuno 2 veces a la semana. Señor, te doy gracias porque yo no soy como este publicano pecador. ¿Se acuerdan o no? ¿Cuántos fariseos hay aquí? Ninguno. Sí. Hoy es la oportunidad, día de arrepentimiento, hermanos. Pero Jesús fue claro. Mire lo que dice Mateo 23, versículo 27. Mateo 23, 27 es un versículo muy conocido y que debemos recordar. Ay de ustedes, Mateo 23, 27, ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que son semejantes a sepulcros blanqueados, por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos ¿de qué? De huesos, de muertos y de toda inmundicia. Ninguno, hermanos, de los mandamientos que los escribas y fariseos habían añadido a la ley de Dios había realmente o podía realmente transformar su corazón. Solo la palabra de Dios, solo Cristo, hermanos, puede purificar nuestra vida.
Podía darles una apariencia de piedad, pero ellos seguían sin una verdadera purificación. Se cuenta la historia, hermanos, de un niño que creció en la enseñanza de padres cristianos, rodeado de mandamientos de hombres y una enseñanza legalista. No podía ver caricaturas que no fueran cristianas porque sus padres le enseñaron que Dios estaba en contra de todo lo que producían los no cristianos. No podía comer panquecillos de chocolate porque al ser oscuros representaban las tinieblas de Satanás. No podía ir al parque de diversiones porque sus padres decían que cada juego tenía detrás un mensaje subliminal que conducía a los más jóvenes a desertar del camino de Dios. Esto suena muy extremo, pero aunque no lo crea, existe, hermanos. Bueno, ese niño creció sin ver caricaturas no cristianas, sin comer panquecillos de chocolate y sin conocer los parques de diversiones, entre tantas otras prohibiciones. Pero con lo que nunca creció ese pequeño fue con el mensaje del evangelio. El único mensaje que tiene poder para transformar la vida de un pequeño y de cualquier ser humano. Él nunca conoció a Dios. Él nunca conoció a Jesucristo. Sabía mucho acerca de las cosas, entre comillas, que Dios prohibía. Pero sus padres nunca se dieron a la tarea de presentarle al Dios santo, glorioso, amoroso y perfecto que hay en las Escrituras. Él creció como un joven que tal vez nunca vio caricaturas no cristianas, pero de nada le sirvió porque después de sus 12 años no pudo dejar de ver pornografía día tras día. Tal vez jamás comió panquecillos de chocolate, pero de nada sirvió porque a sus 18 años cayó preso de las drogas. Nunca fue a un parque de diversiones, pero los lugares que sus pies pisaron 20 años después no se comparaban en nada a la inocencia de visitar un parque. Y eso sin mencionar que sus pies jamás volvieron a pisar una iglesia. Ese niño, hermanos, creció rodeado de un mensaje lleno de mandamientos de hombres, pero no rodeado del único mensaje que tiene poder para transformar nuestra vida, el mensaje del evangelio. Miren lo que dice Colosenses capítulo 2 versículos 20 y 23 y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Colosenses 2, 20 al 23. La Biblia, hermanos, es clara, clara como el agua. Que nosotros hagamos oídos sordos y ojos ciegos es otra cosa. Pero la Biblia es clara. Colosenses 2, 20 al 23, que dice: ustedes han muerto con Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y Él los ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, pregunta Pablo, ¿por qué siguen cumpliendo las reglas del mundo? Tales como no toques esto, no pruebes eso, no te acerques a aquello. Esas reglas son simples enseñanzas humanas acerca de cosas que se deterioran con el uso. Podrán parecer sabias. ¡Ay, sí! No comes esa cosa, no tocas aquello. ¡Ay, qué puro, qué santo! Pueden parecer sabias porque exigen una gran devoción, una religión de abnegación, una severa disciplina corporal. Pero escucha bien, amada iglesia, pero a una persona no le ofrece ninguna ayuda para vencer sus malos deseos. ¿Es clara o no es clara la Biblia? Ya es tiempo, hermanos, que maduremos. Como centro de enseñanza cristiana evangélica, el Rey ya viene. Ya es tiempo, hermanos, de madurar. Ya. Como dice Pablo, cuando éramos niños, pensábamos como niños. Pero ahora somos adultos, hermanos. Y todos estos temas como lo de la Coca-Cola, los aretes, el pantalón de la mujer, el árbol de Navidad, la rosca de Reyes, el pan de muerto, el comer moronga, el dejarse crecer la barba, el usar prendas negras, el escuchar música. Hermanos, entendamos que a la luz de la palabra de Dios no son cosas que por sí mismos sean pecaminosas. Que si se han mandado a no hacer, no es por una prohibición de la palabra de Dios, sino se ha hecho solo como mandamientos de hombres. Pero bueno, de todos modos vamos a comprobarlo, ¿no? A la luz de la palabra de Dios.
Porque acuérdense que la máxima autoridad en esta iglesia no soy yo, es la palabra de Dios. Porque algunos argumentan en cuanto a estos temas, hermano, pero es que la Coca-Cola tiene sangre, sangre de niños. Mi pregunta es, ¿tú puedes comprobar eso? ¿Tienes un estudio que comprueba esa declaración? Porque hoy en día no es tan difícil tomar una coca y llevarla a un laboratorio. De hecho, hermanos, hoy en día, por lo menos en nuestro país, hay una procuraduría que se encarga de revisar lo que contiene cada uno de los productos que encontramos en el supermercado. La Profeco, ¿no? Y si nosotros como cristianos, escucha bien, afirmamos algo, pero no tenemos pruebas de ello, estamos mintiendo. ¿Y qué crees? Mentir sí es pecado. ¿Cuántos dicen amén? Mentir no le agrada a Dios, lo estudiamos la semana pasada. Aunque sí te digo que si tú sufres problemas de obesidad o diabetes o algo que te impida médicamente hablando por tu salud tomarte una coca, y ya ni siquiera una coca, cualquier refresco, y aún así lo haces, eso sí es pecado delante de Dios. Porque dice la palabra de Dios que nuestro cuerpo es templo del Espíritu. Porque hay muchos cristianos que le dicen a otros, no tomen coca porque es del diablo, pero ellos sí se van a echar sus gorditas de chicharrón con harta grasa a pesar de que el médico se los prohibió. Están pecando contra Dios, hermano. Otros dicen, por ejemplo, en cuanto al tema del árbol de la Navidad, la rosca de Reyes, bueno, hermanos, es que son festividades y tradiciones paganas. Bueno, que alguien me dé, hermanos, un versículo en el Nuevo Testamento que nos prohíba a nosotros como cristianos participar de festividades y tradiciones de nuestro país que no necesariamente vayan en contra de la palabra de Dios. Porque digo, Halloween es una festividad abiertamente ocultista y demoníaca, eso no nos queda duda. Pero Navidad, partir la rosca con los familiares. Y dicen algunos hermanos, es que Dios le prohibió a la nación de Israel hacer lo que otras naciones vecinas hacían. Yo digo, exacto. Fue a la nación de Israel a quien Dios le prohibió eso, no a nosotros. Porque ellos, acuérdate, eran una teocracia. Su vida estaba regida bajo el antiguo pacto, con sus propias leyes ceremoniales y su propia conducta de vida bien establecida. Pero nosotros no somos la nación de Israel, hermanos, no estamos sujetos bajo la ley mosaica. Pero si lo queremos estar, levanten la mano, ¿a quién de aquí le gustan los mariscos? Levítico 11:10 prohíbe comer mariscos. No, es verdad. Levítico 11:10 prohíbe comer todo pez que no tenga aletas ni escamas. Eso es mariscos. Los judíos, hasta la fecha, comida kosher, no comen mariscos. Entonces olvídense de los mariscos los que quieren regirse bajo el antiguo pacto. ¿A quién le gusta la carne de puerco? Levante la mano. Bueno, si quieren regir bajo el antiguo pacto, hermanos, ya no pueden comer carne de puerco. Levítico 11:7 lo prohíbe claramente. ¿A quién le gusta usar ropa que contenga dos tipos de tela? Levante la mano. Pueden usar mezclilla con algodón, etc. Bueno, Levítico 19:19 prohíbe vestirse con una tela que contenga, o con una ropa que contenga dos tipos de tela. Así de estricta era la ley mosaica. ¿Realmente queremos regirnos bajo ese antiguo pacto? Pasa lo mismo, hermanos, con el tema de la moronga. Algunos dicen que es pecado comerla, porque la Biblia, y sí, la Biblia dice, no comerás sangre. Y van a versículos como el siguiente, mira, vaya Levítico capítulo 7, versículo 26. Levítico 7:26, y voy a usar la Nueva Traducción Viviente. De hecho, ahí arriba también la pueden cambiar a la Nueva Traducción Viviente. Si me pueden ayudar, Leo, a cambiar a la NTV, porfa, ¿no? Solo son unos cuantos versículos. Levítico 7:26 dice, donde sea que vivas, nunca deberás consumir la sangre de ningún ave o animal, ¿cierto o no? Pues uno diría, bueno, sí, hermano, ahí dice la Biblia. Pero ahora observen lo que dice versículos más atrás, versículo 23. Otra vez estoy usando la NTV. Levítico 7:23, da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Nunca deberás comer grasa, ya sea de ganado, de oveja o de cabra.
Muchas de las gorditas son preparadas con manteca, ¿sí sabían eso, verdad? Que es la grasa, tanto de cerdo o en algunos casos de res. Bueno, hermanos, Levítico 7:23 también prohíbe más bien comer manteca. Entonces no solo te tendrías que abstener de sangre, sino también de cualquier grasa de animal. Ahora, no quiere decir, hermanos, que nosotros agarremos partes de la Biblia y las tiremos a la basura. No, 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 no. Todo esto, hermanos, todas estas leyes tuvieron un significado y un propósito. Jesús dijo, yo no he venido a abrogar la ley, sino a ¿qué? A cumplirla, es decir, a darle el verdadero significado. ¿Por qué los israelitas no debían comer sangre? Porque la Biblia dice que en la sangre, ¿qué está? La vida. La sangre de los animales, hermanos, debía ocuparse exclusivamente para los sacrificios que apuntaban hacia el verdadero sacrificio que era ¿quién? Cristo. Una vez efectuado ese sacrificio, hermanos, nosotros ya no estamos obligados a guardar la sombra, dice un versículo, la sombra de lo que había de venir. Entonces, ¿podemos comer moronga? ¿Por qué no? No, hermanos, a ver, espérenme, déjenme me bajo, vuelvo a replantear esto otra vez y voy a regresar. ¿Por qué no? Dice la Biblia que si tú quieres ser salvo por un punto de la ley, estás obligado a guardarla toda, no solo lo que te gusta. Podemos, no debemos, digo yo la verdad en lo personal no lo como, me da asco sinceramente. Pero no puedo llamar pecado algo que la Biblia no llama pecado. El Nuevo Testamento es claro, todo eso era sombra de lo que había de venir. Dijo Jesús, ¿qué te hace impuro? ¿Lo que comes o lo que hay dentro? Lo que comemos, ¿a dónde se va? En este caso al bordo de Xochiaca. Pero lo que está sucio, aquí está, hermanos. De aquí sale la fornicación, el adulterio, la lujuria, la mentira, el robo, los homicidios. Eso es lo que realmente es pecado delante de Dios. Pero bueno, algunos a pesar de esto todavía objetan, hermano, pero es que sí son tradiciones con orígenes paganos, la Navidad y todo esto. Bueno, levanten la mano, ahora estoy muy levantón, ¿verdad? ¿Cuántos alguna vez en su vida le han soplado a las velitas de un pastel en su cumpleaños? Uy, hermanos, pues no saben en lo que se metieron, ¿eh? ¿Usted sabía, hermanos, que esa tradición proviene de un antiguo ritual por parte de los griegos? Que cada cierto tiempo ellos venían al templo de Artemisa, diosa de la luna, con dulces en forma redonda, con velas sobre ellos, y estos dulces representaban el ciclo lunar completo, y el fuego de las velas entonces por ellos era apagado, ¿cómo creen? Con un soplido, para que el humo despedido llegase a esa diosa, transportando sus deseos. ¿A qué le suena? Y alguno dirá, hermano, qué bueno que me dice para ya no hacer pastel, ¿no? Hermanos, no. Aquí es cuando aplica el principio de 1 Corintios 10:31, ¿se acuerdan? Así pues, comas o bebas o hagas cualquier otra cosa, hazlo ¿para qué? Para la gloria de Dios. Ninguno de nosotros, a menos que haya como un Illuminati aquí en medio, pero ninguno de nosotros le sopla el pastel para elevar nuestros deseos a un Dios falso. ¿O no es cierto que cuando cumplimos un año más de vida, ¿a quién le damos gracias? Al único Dios verdadero. Jesús dijo, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Pero se los vuelvo. No somos de este mundo, hermanos, pero estamos en este mundo. Nosotros no ponemos un árbol de la Navidad y nos ponemos a danzar al lado de él y a rendirle sacrificio al árbol, hermanos, no. No sé si usted sabía, pero el primero en adornar un árbol fue un cristiano, Martín Lutero. Y él le dio ese simbolismo a ese árbol como el madero de Cristo en la cruz. Y alguien que puso una estrella sobre él dijo, esta es la estrella de Belén. Es una oportunidad para presentar el evangelio.
Como cristianos, hermanos, debemos ser conocidos no como los que, es que son los que no comen esto o aquello, sino como los que somos honrados, puntuales, trabajadores, dignos de confianza, serviciales. Eso es lo que Dios quiere, hermanos. Es un tema que ya hemos venido tocando, hermanos. Pero ya es tiempo, hermanos, de que maduremos, hermanos. Otro tema de los aretes, pantalón en las mujeres. Algunos dicen que Deuteronomio 22:5, otra vez, ¿se dan cuenta cómo van a la ley levítica? Pero bueno, Deuteronomio 22:5 prohíbe el uso del pantalón en la mujer. Vamos a Deuteronomio 22:5, por favor. Este ya lo voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas, Deuteronomio 22:5. La mujer no vestirá ropa de hombre, ni el hombre se pondrá ropa de ¿qué? De mujer, porque cualquiera que hace esto es abominación al Señor, tu Dios. Miren, podemos aplicar el mismo principio a las leyes levíticas. ¿Quieres guardar esto? Ok, tienes que guardar todo. Pero ni es tan necesario, hermanos. Porque lo que prohíbe este texto no es que la mujer use pantalón. Hermanos, en ese tiempo el pantalón no existía. O sea, el pantalón tiene unos cuantos años que se inventó. Lo que prohíbe ese texto más bien es el transvestismo. Que el hombre se vista como una mujer y la mujer como un hombre. Eso evidentemente sí es pecado para Dios. Fíjense que yo llegara hoy de tacones y de vestido. ¿Qué onda, no? Pero hoy en día, hermanos, hay una distinción clara entre el corte del pantalón masculino y el corte del pantalón femenino, ¿no es cierto? Ahora, si aún así queremos usar ese texto, pues los hombres tendríamos que usar túnica, hermanos, porque en ese tiempo esa era la vestimenta masculina. Pero yo no creo que hoy se vea muy masculino que digamos usar túnica, ¿no? En cuestión de los aretes, yo sí me hago la pregunta, hermanos, ¿cómo va a ser pecado que la mujer use aretes si en la Biblia incluso encontramos mandamientos que ordenaban perforar los oídos de ciertas personas? Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 15, versículos 16 y 17, el caso de los esclavos que por amor se quedaban con sus dueños. Deuteronomio capítulo 15, versículos 16 al 17. Y sucederá que si él te dice, no miré de tu lado porque te ama a ti, déjenme lo leo en otra versión, la Nueva Traducción Viviente. Pero supongamos que tu siervo dice, no te dejaré, porque se ha encariñado contigo y con tu familia y le ha ido bien en tu casa. En ese caso, está hablando Dios, hermanos, toma un punzón y perfórale el lóbulo de la oreja contra la puerta. Entonces será tu siervo por el resto de su vida. Haz lo mismo con tus siervas. ¿Ustedes creen que Dios pide algo que es pecado? No, hermanos, Dios jamás ha pedido algo que sea pecaminoso. Incluso, ¿cómo podríamos decir, hermanos, que es pecado que las mujeres usen aretes cuando Dios mismo habló en distintas ocasiones de manera simbólica de la salvación que hizo al pueblo de Israel a través de la metáfora de una mujer que representaba a Israel, que era vestida por Dios para quitar su vergüenza? Y uno de los artefactos de hermosura que se describe en estos pasajes, ¿cuáles creen que es? Miren lo que dice Ezequiel capítulo 16, versículos 9 al 12. Ezequiel capítulo 16, versículos 9 al 12. ¿Ya lo tienen? 16, 9 al 12. Una vez más, voy a usar otra versión. Dice, te bañé, te limpié la sangre y te perfumé. Está hablando de la salvación a Israel de una manera metafórica, como una mujer, Israel. Como lo hace ahora Cristo con la iglesia, ¿no? Somos su ¿qué? Su novia. Te puse un vestido bordado y te calcé con finas sandalias de cuero. Te vestí con ropa de lino y de seda. Te adorné con joyas. Te puse pulseras, collares. Versículo 12. Aretes. Un anillo ¿en dónde? En la nariz.
y una hermosa corona en la cabeza. Entonces, por ahí algunos argumentan el hecho de que los aretes son pecado porque cuando Jacob, Dios le pide a Jacob que su familia se limpie, se purifique, porque Dios se va a encontrar con ellos. Jacob lo que hace es pedirles a sus mujeres que se quiten los zarcillos de sus orejas. Pero eso tampoco es válido, ese texto, porque estudiando el contexto histórico, Jacob le pide que quiten los aretes, porque ¿se acuerdan qué fue lo que guardó una de sus esposas? ¿Qué fue lo que robó una de sus esposas? Ídolos, ¿se acuerdan? Los aretes en aquellos tiempos, en culturas paganas, eran ídolos, eran imágenes de dioses falsos. Por eso Jacob pide que se los quiten. Bueno, evidentemente, si te quieres poner aquí a la Virgen de Guadalupe, pues va a ser pecado, ¿no? Pero de ahí en fuera, hermanos, no hay manera de comprobar con la palabra de Dios que es un mandamiento que Dios pide a las mujeres. Otra vez, ¿son mandamientos de qué? De hombres. Pero como todo, hermanos, y esto debe quedar claro, hay de aretes a aretes. Hay de pantalones a pantalones. Hay de cantidad de maquillaje a cantidad de maquillaje. Hay de colores de tinte a colores de tinte. Lo que Dios siempre pide, ¿qué es? Porque eso sí Dios lo pide. 1 Timoteo capítulo 2, exactamente 1 Timoteo capítulo 2, versículo 9. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 9. Asimismo que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, no con oro, perlas o vestidos costosos. La realidad es que sí, hermanos, en esta iglesia tenemos un código de vestimenta para las mujeres en el día del Señor y en los servicios públicos, que es la falda o el vestido. Y nosotros les pedimos a ustedes como mujeres que sigan respetando ese código de vestimenta, la falda. Pero no es más que eso, hermanos, un mero código de vestimenta. Algo que manifiesta un orden en la iglesia. Como cuando alguien predica, nosotros les pedimos que prediquen con camisa. No porque usar playera sea pecado, no porque al usar camisa Dios lo va a usar más, sino porque 1 Corintios 14 establece un orden y nosotros creemos que un orden adecuado es, si te vistes formalmente para exponer en tu escuela, ¿por qué no para exponer la palabra de Dios? Pero es eso, un código de vestimenta solamente. Nosotros no creemos que la falda es de Dios y el pantalón es del diablo, no. Hermanas, por ejemplo, vienen a hacer aseo el sábado. Las jóvenes tienen que ir a los campamentos y nos preguntan, hermano, ¿tengo que llevar falda? Yo les digo, hermanos, créanme que a veces usar falda en tiempos en que las hermanas tienen que estar en actividad es más indecoroso que usar un pantalón, un pants holgado. Lo que siempre sí les pedimos es lo que pide la Biblia, pudor y modestia. Pudor aquí adentro y pudor allá afuera. Pudor con falda y pudor con pantalón. Pasa muy a menudo en el campamento de jóvenes, las señoritas tienen que usar evidentemente pants para las actividades físicas, pero sí le pido a mi esposa que sea clara con las señoritas, pants no es igual a leggings, es muy distinto un pants a leggings. Siempre procuramos en que sus blusas estén por debajo de su zona T, ¿no? Que se cuiden siempre, pudor y modestia. Sabemos que la falda, el vestido a veces es una prenda que es más fácilmente que sea pudorosa, modesta, pero no lo es siempre. Porque aunque vengas con falda a la iglesia, pero tu falda esté sumamente apretada, eso no es pudor y modestia. ¿Sí me entienden o no me entienden, hermanos? Entonces, puede allá afuera que encuentren alguna hermana de pantalón pants, ¿es pecado? No, hermanos, no es pecado. Puede que algún día vengan cuando las hermanas estén haciendo aseo, cuando los jóvenes estén ensayando y las encuentren no de falda, de un pants. Si ese pants es pudoroso, ¿es pecado? No, hermanos. Porque si no, entonces estaríamos creando mandamientos de hombres. Muy similar, hermanos, es el tema de las películas, de los programas de televisión, de la música. No es malo ir al cine. ¿Dónde dice eso en la Biblia?
No es malo ver películas, ni ver programas de televisión, ni escuchar música. La pregunta es, ¿qué clase de películas ves? ¿Qué programas ves? Porque algunos se perturban del pantalón o del árbol. Pero cómo están adictos a las series de narcos, donde pura violencia y pura maldición, ¿no? Son cosas que te edifican, lo que ves, lo que escuchas. Ay, hermano, use camisa para subir a predicar, está bien. Pero ellos escuchan a Bad Bunny. O sea, evidentemente escuchar a Bad Bunny es pecado porque canta cosas que van en contra de la palabra de Dios. Pero hay cantos, hermanos, que son verdades. Toda verdad, decía Calvino, es verdad de Dios. Dígala a quien la diga. Y si hay cantos que hablan de la hermosura de la vida, de la belleza de la esposa, ¿será pecado escucharlas? No. Esposa, no novia. Esposa. Siempre debemos preguntarnos cuando hagamos algo, ¿esto es algo por lo cual le puedo dar gracias a Dios? Otra vez, 1 Corintios 10:31, así pues comas o bebas o hazlo, cualquier otra cosa, dale gracias a Dios. Yo he disfrutado mucho ir al cine, hermanos, con mi familia, con mi hijo. Yo he disfrutado mucho ver una película, yo he disfrutado mucho un tiempo de música con mi esposa, un tiempo de música con mi familia, lo he disfrutado mucho. Otra vez, hermanos, todas las cosas que Dios creó son ¿qué? Buenas. Podemos dar acción de gracias por ellas. Hay cosas que evidentemente son pecado, hermanos, pero usar barba, hermanos. Incluso podemos ir a Levítico y los judíos tenían prohibido cortarse de cierta manera la barba. No, pero está mal, hermanos, es pecado usar barba. No lo digo por mí, hermanos, en general. Usar ropa negra. No comer carne en Cuaresma. ¿Dónde está eso en la Biblia? Y nos reímos, pero se dan cuenta que a veces estamos igual o peor que ellos, porque se supone que nosotros creemos a este libro. Digo, hermanos, todavía el pan de muerto pues es un tema que sí puede causar controversia y se entiende, ocasión de caer para algunos, porque dicen, hermanos, es que este pan fue ofrecido a los muertos. Pero yo le pregunto algo, ¿bíblicamente los muertos regresan o qué es lo que estás afirmando? ¿Los muertos regresan a comerse eso? No, si no, ¿qué estaríamos creyendo? Es como lo que dice Pablo en cuanto al tema de la carne sacrificada a los ídolos. Vaya a 1 Corintios capítulo 8. Dijo un hermano ahí, amén, ya voy a poder comer pan de muerto, gloria a Dios. ¿Cuánto tiempo esperando? 1 Corintios capítulo 8, versículo 4. Por tanto, en cuanto a comer de lo sacrificado a los ídolos, imagínense comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Podemos comer cosas sacrificadas a los ídolos? ¿Seguros? Dejemos que la Biblia hable. Sabemos que un ídolo no es nada en el mundo y que no hay sino un solo Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Pablo concluye, vaya al capítulo 10, versículo 25 al 27, y ahí está la respuesta si podemos comer carne sacrificada a los ídolos. Dice Pablo, coman de todo lo que se vende en la carnicería sin preguntar nada por motivos de conciencia. ¿Y qué creen? Que la carne sacrificada a los ídolos, después de ser sacrificada a ellos, era vendida en las carnicerías. Y dice Pablo, coman de todo. ¿Por qué? Versículo 26, porque del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay. ¿Esa carne le pertenece a los ídolos? ¿Los ídolos crearon esa carne? No, ¿quién creó esa carne? ¿Quién creó el pasto a través del cual las vacas se alimentaron? ¿Quién creó a los hombres que ordeñaron esas vacas, cuidaron de esas vacas? Dios, no los ídolos, porque acuérdense, los ídolos no son nada. Versículo 27, si algún incrédulo los invita y quieren ir, no vayan porque ustedes son mejores que los incrédulos. Hay algunos que los invitan a comidas familiares y no van porque, ay, hermano, se vayan ustedes a ser impuros. Si algún incrédulo los invita y quieren ir,
coman de todo lo que se les ponga delante sin preguntar nada por motivos de conciencia. Otra vez, versículo 26, porque del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay. Otra vez, leímos hace rato 1 Timoteo 2, ¿no? Algunos prohibirán alimentos que Dios creó para que los creyentes participaran con acción de gracias de ellos. Jesús dijo, no contamina lo que entra, sino lo que sale del corazón. Y dice Lucas, declarando así puros todos los alimentos. ¿Y todos es qué? Todos. Todos. Pero en cuanto a este tema, hermanos, la Biblia sí llama pecado cuando comes al lado de tu hermano al que le es ocasión de caer. Dice el versículo 28 y 29, pero si alguien les dice, esto ha sido sacrificado a los ídolos, no lo coman. Dice Pablo, no lo comas por causa del que te lo dijo y por motivos de conciencia, porque también del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay. Quiero decir, no la conciencia de ustedes, sino la del otro. Hermanos, quiero decirles algo y esto es importante. Si aún escuchando esto, algunos de ustedes deciden abstenerse de ciertos alimentos o festividades o ropa o lo que sea, está bien, hermanos. Ustedes tienen la libertad de hacerlo. El problema es cuando queremos obligar a otros. Ese es el problema. El problema es cuando comenzamos a decir esto es mandamiento de Dios cuando en realidad no lo es. Y problema más grave cuando te sientes superior a los demás por hacer cual o tal cosa. Miren lo que dice Romanos capítulo 14, versículo 2 y versículo 3. Romanos capítulo 14, versículo 2 y 3. Romanos 14, 2 y 3. Uno tiene fe en que puede comer de todo. ¿Cuántos hay de esos aquí? Pero el que es débil solo come legumbres y tal vez también hay algunos aquí. Gloria a Dios. Dice el versículo 3. El que come no desprecia al que no come y el que no come no juzga al que come porque Dios lo ha aceptado. ¿Qué es lo que nos hace ser hijos de Dios? ¿No tomar coca? ¿Usar falda todo el tiempo? ¿No poner árbol de Navidad? ¿No comer pan de muerto? Hermanos muertos, no, nada de esos alimentos Dios los creó. Dale gracias a Dios por ello. A lo mejor sí, no a lo mejor, sí sería pecado participar de algo que la Biblia de Dios prohíbe, un rito hacia los muertos. Eso sí es pecado. Pero comer, te invita a comer. Oye, Juanito, mira, ya entregué mi ofrenda a los muertos. ¿Quieres comer? Nos vamos, porque se come la comida la gente, ¿no? ¿Qué dice Pablo? ¿Quieres ir? Ve. Y predícales el evangelio que tanto necesita la gente escuchar para que dejen de adorar a los muertos, dejen de adorar a los ídolos y se vuelvan al Dios verdadero. Y si es necesario comer de ellos, come, hermano. Hazlo para la gloria de Dios. ¿No comer pan de muerto nos hace cristianos? ¿No ponerse aretes nos hace cristianos? Ya les dije, hay de aretes a aretes, ¿eh? Van a llegar mañana así con unas pudor, modestia. No, hermanos, ¿qué es lo que nos hace hijos de Dios? La fe en Cristo. Cristo. Él vivió la vida que nosotros no podemos vivir y murió la muerte que nosotros merecemos morir. Si eso nos hiciera hijos de Dios, entonces ¿para qué vino Cristo? Si hubiera quedado ahí arriba, sálvese quien pueda, y salvarnos a nosotros mismos. Pero hermanos, nuestras obras son como trapos de inmundicia delante de Dios. Y yo sé, hermanos, que esto causa molestia en algunos y lo siento mucho, pero es la palabra de Dios. Pero yo les he dicho y les molesta mucho porque lo veo. Hermanas, el usar falda no las hace cristianas, ni mejores personas que las demás. Qué bueno que respeten el código vestimenta, pero el hecho de usar falda no te hace mejor que los demás. ¿De qué te sirve usar falda si eres una chismosa, argüendera, mentirosa, ratera, deshonesta? ¿De qué te sirve?
y nos cala, como los fariseos les calaba. Mataron al Señor Jesús, que no me quieran matar a mí. No entiendo, ¿no? No, es de verdad. Hermano, que no tomas coca, hermano, que no pones árbol de vida. ¿De qué te sirve si le pegas a tu mujer? ¿Eres un hijo del diablo, ni eres creyente? ¿De qué te sirve si tratas mal a tus hijos y no te esfuerzas por darles el pan de cada día? Eso no es un nombre. A eso se les llama de otra manera, pero no lo voy a decir. ¿De qué te sirve? Si eres bien impuntual en tu trabajo, si eres bien perezoso, hermano. Si no puedes lidiar con la lujuria en tu mente. Es porque, entiendo, lo leímos en Colosenses 2, ninguna de esas cosas tiene poder contra los apetitos de la carne. Mejor hay que humillarnos delante de Dios. Decirle, Cristo, no puedo, Señor, lo intenté por mis propios hechos, pero mira, no he podido limpiar la mancha de mi corazón. Tal vez ante la gente, como los fariseos, dicen, ay, el hermano, qué espiritual, pero delante de ti, Señor, soy un miserable pecador. Perdóname. ¿Y qué creen, hermanos? Hay perdón para nosotros. Hay gracia para nosotros. Hay misericordia para nosotros. Ahí tenemos el ejemplo de Nicodemo, siendo el maestro de Israel. El ejemplo de Pablo, fariseo de fariseos, celosos de sus tradiciones, pero al final entendieron, como dice Pablo, todo esto lo tengo ¿por qué? Basura para ganar ¿a quién? A Cristo Jesús, el que nos puede perdonar, el que nos puede salvar, el que nos puede redimir, el que nos puede transformar, el que nos puede dar vida nueva para dejar de ser mentirosos, ladrones, hechiceros, asesinos y tantas otras cosas que somos, ¿no es cierto? Pablo, hermanos, volviendo a Tito para terminar, advierte entonces de esto a los falsos maestros que enseñan mitos judaicos y mandamientos de hombres. ¿Sabes por qué? Lo dice el versículo 14. Y ahí vamos a terminar. Porque nosotros, hermanos, al hacer esto, al hacer mitos, al hacer mandamientos de hombres, nos apartamos ¿de qué? De la verdad. ¿Y qué es la verdad, hermanos? Juan 8:31, ¿se acuerdan? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La verdad es la que salva, la que hace libre, hermanos. ¿Qué es la verdad? La verdad es la que santifica. ¿Se acuerdan Juan 17:17? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. La verdad, según Efesios 4:21, es el mensaje del evangelio. El mensaje que hemos recibido. ¿Y qué dice Pablo en Romanos? Que el evangelio es el poder, no un poder. Es el único poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Hermanos, tú puedes ir con la gente y como algunos lamentablemente lo hicieron, como algunos lamentablemente lo hicimos, corrijo. Ir con la gente y en lugar de predicarle el evangelio, predicarle mandamientos de hombres. No tomes coca, no pongas árbol, no hagas, no hagas, no hagas, no hagas. Hermanos, eso no va a salvar a tu familia, no va a salvar a tus hijos, no va a salvar a las personas que te escuchan. Solo el evangelio tiene poder para salvar. Y el evangelio, no te olvides, no es lo que tú y yo hacemos o dejamos de hacer. El evangelio son las buenas noticias de lo que Dios ha hecho y sigue haciendo a través de la vida, muerte, resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo a favor de nosotros pecadores. Ese es el evangelio. La verdad, hermanos, es Jesús mismo. Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Hermanos, estos falsos maestros con sus mitos, con sus leyendas, con todo este rollo, hermanos, estaban apartando de la verdad que salva, de la verdad que santifica, de la verdad que tiene poder para ser libre. De Cristo mismo se estaban alejando. ¿Ustedes quieren eso, hermanos? Yo no.
porque separados de Cristo nada podemos hacer. La verdad de la que los falsos maestros se apartaban es la verdad de que solo Jesús puede hacernos aceptos delante de Dios, que solo su justicia es la única que puede satisfacer las demandas de la ley de Dios. La verdad de que solo Cristo pudo vivir la vida que nosotros no podemos vivir y murió la muerte que nosotros merecemos morir. La verdad de que solo Cristo salva, de que solo Cristo tiene poder para ayudarnos a vivir en una verdadera santidad, no en una aparente santidad, no, en una verdadera santidad. La verdad que nos dice que sí, somos pecadores, malvados, malhechores, pero que tenemos a un Dios compasivo y misericordioso. Un Dios que tal vez durante tantos años, aunque hemos puesto nuestra confianza en las cosas que hacemos o dejamos de hacer, aún así está dispuesto a perdonarnos hoy. La verdad de que solo el Evangelio tiene poder para transformar nuestra vida y la vida de todos los que nos rodean. Tus hijos, hermano, tus nietos, tus bisnietos, tus tataranietos. ¿De qué nos sirve tener jóvenes que no tomen coca, no ponen árbol, pero son adictos a la pornografía, a las drogas, al pecado? Nuestro llamado, hermanos, hoy es confrontar, denunciar, callar a los falsos maestros que se han apartado del Evangelio, porque si perdemos el Evangelio, perdemos a Cristo. Y si perdemos a Cristo, hermanos, en realidad lo hemos perdido todo. Pero si tenemos a Cristo y a su Evangelio, aunque nos quedemos sin nada, lo vamos a tener todo. Oremos al Señor. Padre bendito, te damos gracias, porque no merecemos que tú nos muestres el camino por el que debemos andar, pero hoy vemos que tú nos amas y tú no quieres que nos perdamos, sino que tengamos vida eterna, vida en tu nombre. Padre, ten misericordia de nosotros. Ayúdanos a dejar de confiar en nosotros mismos, a dejar nuestro orgullo espiritual, Señor. Ten misericordia de nosotros, amado Dios. Ayúdanos a responder a tu evangelio en gratitud, como dice tu palabra, Señor, a los Gálatas que estaban confiando en sí mismos, en circuncidarse, en guardar la ley mosaica. Pablo les decía, habiendo empezado por el Espíritu, habiendo comenzado por confiar en Cristo para salvación, ahora van a terminar por la carne. Van a terminar confiando en ustedes mismos. Van a terminar confiando en que lo que ustedes hacen o dejan de hacer los va a ser aceptos delante de Dios. Perdónanos, Señor, porque somos carnales, porque constantemente nos desviamos y comenzamos a decir, es que yo canto, es que yo predico, es que yo voy a la iglesia, es que yo ofrendo, es que como si tantas cosas, Señor, nos pudieran hacer justos delante de ti, cuando es solo tu obra, la obra de tu bendito evangelio, la que nos hace a través del poder de Cristo y su redención justos delante de ti, Señor. Amado Dios, perdona nuestros pecados, perdona nuestro orgullo. Hoy nos humillamos delante de ti, reconocemos que solo Cristo tiene poder para salvar y santificar. Es en el nombre precioso de Jesús que oramos y te damos muchas gracias. Amén y amén.